La historia de Arnao está marcada por el establecimiento en el siglo XIX de la Real Compañía Asturiana de Minas de Carbón para la explotación del carbón existente en el subsuelo de la localidad y por la historia posterior de la compañía y sus sucesoras hasta la actualidad. Como testigos de esa historia quedan restos de la antigua mina, de la fábrica de zinc y del poblado surgido a la iniciativa de la Real Compañía Asturiana de Minas, que actualmente forman parte del patrimonio cultural de Asturias. A la sombra de un rehabilitado castillete minero está el Museo de la Mina de Arnao. Es Asturias en estado puro, justo en la playa de Arnao, una hondonada resguardada de arena y piedras dotada con buenos servicios y muy frecuentada por turistas. La playa de Arnao tiene entre sus peculiaridades una piscina natural que se forma en bajamar, la que llaman La Hollina. La playa y la mina de Arnao es un conjunto fósil de formaciones coralígneas que constituyen un interesante arrecife. Con un oleaje entre moderado y fuerte, es frecuentada por surfistas, aunque sus aguas también son aptas para la pesca.
La mina de Arnao es uno de los conjuntos de patrimonio minero más emblemáticos de España. Situada en un privilegiado paisaje costero, constituye la explotación de carbón mineral más antigua de la península ibérica, el pozo vertical más antiguo de Asturias y la única mina submarina de Europa. Fue cerrado en 1915. Su castillete de madera ha merecido la calificación de bien de interés cultural y sus galerías submarinas, con una antigüedad de más de 200 años, permiten revivir el ambiente de una mina primitiva en pleno siglo XXI. La playa de Arnao está situada en la localidad de Arnao, en el concejo de Castrillón. Esta playa brinda al visitante un ambiente natural y moderadamente frecuentado, además de una parte importante de la historia del lugar con la presencia de la antigua Real Compañía Asturiana de Minas. Esta playa tiene la misma denominación que su vecina playa de Arnao de Figueras, situada en la localidad de Figueras, perteneciente al concejo de Castropol, frontera con Galicia. Paramos en San Vicente.
La playa y la mina de Arnao están a 45 kilómetros de Oviedo, con una altitud máxima de 20 metros sobre el nivel del mar y una población de 177 habitantes aproximadamente, ubicados en unas cuantas casas dispersas. La playa se prolonga entre 400 y 500 metros. Además, posee un paseo marítimo de 500 metros de largo que enlaza con una senda verde de varios kilómetros. La playa de Arnao tiene forma de concha y se caracteriza por estar rodeada de vegetación y tener una arena fina y blanca. El oleaje es entre moderado y fuerte, por lo que es una de las playas escogidas por los surfistas para practicar su deporte. Las primeras explotaciones de carbón en Arnao comenzaron a finales del siglo XVI, cuando el religioso Fray Agustín Montero, vecino de Naveses, descubrió en los acantilados próximos a la futura mina un mineral negro, el carbón. Agustín Montero notificó mediante una carta su interés por obtener el permiso de explotación del yacimiento al entonces monarca de España, Felipe II. Tras obtener el permiso, dio comienzo en Arnao la primera explotación de carbón mineral de España.
En un primer momento, el carbón extraído de Arnao se exportaba a Portugal a través de barcos mercantes que zarpaban del puerto de Avilés. La actividad de extracción era muy rudimentaria y se empleaban pocas medidas de seguridad. Un ejemplo es el uso de boinas de tela a modo de casco. El suceso más destacado de la historia de la mina de Arnao fue su adquisición en 1833 por parte de la Real Compañía Asturiana de Minas, una empresa belga que introdujo numerosos cambios en la minería de la época, además de levantar en 1855 el castillete de madera para poder excavar en lo que sería el primer pozo vertical de Asturias, el Pozo Abuelo. En el año de 1853, en las proximidades del recién construido poblado minero de Arnao, se construye una fábrica para la investigación, la explotación y la comercialización de diversos derivados del zinc, financiada por una filial de la Real Compañía. Es el inicio de Asturiana de Zinc. Esta fábrica generó empleo y causó que el poblado de Arnao se expandiera, así como las poblaciones cercanas, Salinas, San Juan de Niebla y Avilés. La explotación del yacimiento de Arnao continuó hasta 1915, año en el que se decide clausurar la mina y detener la extracción de carbón, debido a las progresivas inundaciones en las galerías de la mina situadas bajo el nivel del mar. Estas filtraciones provocaron que, aunque la fábrica de zinc siguiera activa, la mina y el castillete quedaran inutilizables y se abandonara su actividad.
El conjunto histórico industrial de Arnao fue incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias por resolución del 1 de abril de 2006 de la Consejería de Cultura, Comunicación y Turismo del Principado de Asturias. En 2007, el Ayuntamiento de Castrillón relanzó un proyecto para la recuperación del conjunto industrial de Arnao llamado Proyecto de Desarrollo Sostenible para la Recuperación del Patrimonio Histórico e Industrial del Entorno Litoral de Castrillón, LICAST, alcanzando una inversión total superior de 5 millones de euros que finalizó en 2011.